Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos la siguiente red eléctrica. Tenemos un nodo resistor, una bobina, otra bobina, un resistor, un capacitor y otro resistor. Están acopladas, marca. Aquí tenemos 2 ohms, aquí tenemos 6 ohms, aquí tenemos 1/8 de faradio, aquí tenemos 4 ohms, aquí tenemos 6 henries, aquí tenemos 9 henries, aquí tenemos 2 henries. Muy bien. Además nos dicen que la frecuencia angular omega es de 2 radianes por segundo. Tenemos el nodo A, tenemos el nodo B. Muy bien. Entonces vamos a tener que reescribir, lo más conveniente es reescribir este circuito eléctrico en términos de las impedancias de elemento. Por lo que yo reescribiría el circuito eléctrico de esta forma, de la misma forma que el original, solo que ahora expreso los elementos en términos de ¿quiénes? Pues de sus impedancias. Aquí está, marca, 2, 4, 6. Los resistores no les afecta porque no dependen de la frecuencia angular omega. Ahora vamos a ver las bobinas. 6 por 2, 12i. 2 por 2, 4i. 6 por 2, 12, 4, 9 por 2, 18. Ahora vamos con la impedancia del capacitor. Tendríamos 1 entre 2 y luego 1 entre 1/8. Por lo tanto, en el denominador tenemos 1 entre 1/4, lo cual nos da menos 4i. Recuerden, la i pasa al numerador cambiando su ciclo. Y consideramos que entre el nodo A y el nodo B hay una fuente de voltaje, fuente de alimentación. Con lo cual cerramos a la malla 1. Sería esta la malla 1, sería esta la malla 2. Y vamos a proceder a asignar de manera arbitraria sentidos a las bobinas. Ahora sí, vamos a calcular las impedancias propias y mutuas de malla. Impedancia de malla 1. Por regla 1, ¿qué tendríamos? Tendríamos 2 más 12 más 18, lo cual me da 2 más 30i, 2 más 30i. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos pertenezcan a la malla. Entre este y entre este pertenecen a la malla. El sentido de ambas bobinas coincide con J1 y aquí pasamos primero por marca y aquí primero por marca, de tal forma que tendríamos un más 2 veces de algo que consideramos positivo. Más 2 veces, ¿sí? Más 2 veces de más 4i, lo cual me da más 8i. Y tendríamos finalmente 2 más 38i. 2 más 38i. Reviso rápidamente con el fin de checar que todo esté bien. Sí, 2 más 38i. Ahora vamos por la impedancia propia de malla número 2. Y dice, por regla 1 tendríamos 6 más 12 menos 4 más 4. Y sería 6 más 4, 10. 12i menos 4i. 8i, 10 más 8i, y vemos la regla número 2 no aplica porque no hay dos bobinas acopladas magnéticamente de tal forma que ambas pertenezcan a la malla. Esta no pertenece a malla 2, solo a malla 1, y estamos obteniendo la impedancia propia de malla 2. Entonces así se queda, 6 más 4, 10, 12 menos 4, 8i. Ahora vamos con la impedancia mutua entre malla 1 y malla número 2. La regla número 1 nos dice que sumarán con más 1 menos 1 las impedancias propias que pertenezcan a ambas mallas. Sería, coincide, sí, coincide, sí. La de 12i coincide con J1 y coincide con J2 su sentido. De tal forma que tenemos coincide y coincide. Más por más 12i. Ahora vamos a aplicar la regla número 3. Aplicaríamos la regla número 2 si aquí hubiera una bobina y estuviera acoplado magnéticamente con esta, pero no la hay, entonces así no aplicamos regla 2. Vamos con regla 3. Para la regla 3 esta bobina puede pertenecer tanto a 1 como a 2, pero esta bobina solamente pertenece al malla 1, por lo tanto 12i se va con 2.
Y tenemos sentido de la bobina de 12i coincide con J2, sí. Sentido de la bobina de 18i coincide con J1, sí. Tenemos coincide y coincide, lo cual nos da más por más de más 4i. Aquí tenemos más 4i. Y aquí nos da 16i. Y ya tenemos 16i. Ahora vamos a calcular la impedancia equivalente. La impedancia equivalente sería igual a, aquí tendríamos impedancia 1,1, 2 más 38i. Impedancia 2,2, 10 más 8i. Impedancia 1,2 o 2,1, 16i y 16i. Luego 10 más 8i. Y ahora ya tenemos 2 más 38i. 16i, 16i, 10 más 8i, 10 más 8i. Vamos a multiplicar este por este menos este por este. 2 por 10, 20. 2 por 8, 16. 38 por 10 sería más 380 y 38 por 8 pues me da 240, 304. En este caso menos 304. Ya no tengo espacio, continúo arriba. Más 256. Sí. Más 256. Ahora voy a revisar rápidamente con el fin de checar que todo esté bien hasta este punto. Sería 2 por 10, 10, 20. 2 por 10, 20. 2 por 8, 16. 38 por 10 más 380i. 38 por 8 sería 240 más 64. 304 menos 304 más 206. Está bien. Y aquí tendría 10 más 8i. De una vez voy a pasar a 10 más 8i a coordenadas polares. Y la magnitud del número polar sería la raíz cuadrada de 164. 164 raíz cuadrada me da 12.8. 12.8. El ángulo es fácil de calcular porque tanto el real como el imaginario son positivos, de tal forma que el ángulo sería directamente igual a la tangente a la menos 1 de 8 entre 10. Entonces 8 entre 10, shift tangente a la menos 1, me da 38.65 grados. ¿Eso es correcto? Sí, 38.65 grados. 38.65 grados. Muy bien. Ahora vamos a obtener, ahora ya puedo simplificar el numerador. Sería, aquí tenemos 12.8, cis de 38.65 grados. Y aquí arriba tendríamos 20 menos 304 más 256. 20 menos 304 más 256. Me da menos 28. Menos 28. Así está. Menos 28. La parte real. La voy a... sí. Y luego tendríamos la parte imaginaria que es 396. ¿Sí? Más 380, sí, más 396 más 396 y entonces vamos a calcular la magnitud del número complejo, que sería igual a 12, bueno, aquí lo escribo, 65, y aquí lo reescribo, sería 28, la raíz cuadrada de 28 al cuadrado más 396 al cuadrado. 28 por igual 784 por igual más 784, raíz cuadrada es 396.98. 396.98. El ángulo. Bien. Tenemos un imaginario para el numerado, tenemos imaginario positivo, va hacia arriba, real negativo, va hacia la izquierda. Entonces el número complejo se proyecta en el segundo cuadrante del plano complejo. El ángulo θ que yo tendría aquí sería igual a la tangente a la menos 1 del valor absoluto de la parte en y, 396, entre el valor absoluto de la parte en x, 28. Entonces 396 entre 28, aplico la raíz cuadrada, me da 85.95 grados. Pero recuerden que nosotros no medimos los ángulos de aquí a acá, los medimos de aquí a acá. Por lo tanto, el ángulo que yo necesito sería 180, el ángulo del plano arriba, menos lo que acabo de calcular, porque es 180, menos esto para que me dé de aquí a acá. Y me daría 180 menos 85.95 me da
94.04. 94.04. Ahora ya solo tengo que hacer la división. Y sé que esta división sería impedancia equivalente. Impedancia equivalente a la división me da sería división de 396 menos 396.98 entre 12.8. 396.98 entre 12.8 entre 12.8, lo cual me da 31.01. 31.01 cis de el ángulo sería 94.04 menos 38.65. Entonces 94.04 menos 38.65 menos 38.65. Esto me da 55.39 grados. 55.39 grados. Muy bien. Esto lo puedo transformar a rectangular, con lo cual tendría para la parte real que el coseno es 55.39 coseno por 31.01 y me da 17.61 para la parte real. 17.61. Y para la parte imaginaria yo tendría 55.39 seno por 31.01 y me da más 25.52, sí, más 0.52 y por lo tanto yo tendría entre el nodo A y el nodo B de mi anterior ejercicio a un resistor y a una bobina conectados en serie, donde el resistor tiene un valor de 17.61 ohms y la bobina tiene una reactancia de 25.52. No olviden que la reactancia de una bobina es frecuencia angular omega por la inductancia, de tal forma que la inductancia de la bobina en este caso sería 25.52, porque es 25.52 entre la frecuencia angular omega, que en este ejercicio fue de 2 radianes por segundo, ¿sí? 2 radianes por segundo, entonces 25.52 entre 2 y me da 12.76 henries. 12.76 henries. Ahí está. Vamos con otro ejercicio. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Muy bien, vamos con otro ejercicio entonces. Ahí está, vamos ya. Yo tendría lo siguiente: un resistor. Este es otro ejercicio, lo voy a poner, es otro ejercicio. Resistor, bobina, capacitor, bobina, resistor. Hagan de cuenta que les dan este circuito eléctrico. Entonces. Y aquí falta. Hagan de cuenta que les dan este circuito eléctrico. Les piden calcular la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B.
De tal manera, del nodo A y el nodo B, de tal manera que además les dan la frecuencia angular omega, que en este caso es de 4 radianes por segundo. Entonces, lo más recomendable es reescribir el circuito eléctrico en términos de las impedancias de elemento. Por lo cual, yo voy a reescribir este circuito eléctrico en otra hoja y tendría lo siguiente. A los resistores no les afecta todo esto porque no depende de la frecuencia angular omega su valor en impedancia. 6, 4. Y ahora vamos con las impedancias de las bobinas. Tendríamos 4 por 4, 16i. 8 por 4, 32i. 4 por... Aquí tendríamos 2 henrys. Aquí está, 2 henrys. 2 por 4, 8. Aquí tendríamos un henry, 1 por 4, 4i. Aquí tendríamos 0.5, 0.5 por 4 es 2i. Aquí tendríamos 0.25, es i. Tendríamos 0.5, 2i. Aquí tendríamos 4 por 4, 16i. Y aquí tendríamos 3 por 4, 12i. Aquí tendríamos 4 por 2, 8i. Y aquí tendríamos 4. Bueno, teníamos 1 entre 4 entre 1 entre 32. Es decir, en el denominador tendríamos 4 32avos, que es un octavo. Entonces tendríamos 1 entre 1 octavo, que es menos 8i, porque recuerden que la i pasa arriba cambiando su signo. Dejen checo que todo esté bien hasta este punto. 4 por 8, 32, es 16. Ahí también es 16. 2 por 4, 8, 4. Ah, me faltó esta bobina. 6 por 4, 24i. 24i, muy bien. El otro es 2, el otro es 1, el otro es 2, 8i, 4, 6 por 4, 24, 4 por 2, 8, voy a checarlo, 32, 16, 2, 24, 4, digo 2, 32, 16, 4, 2, 1, 2, 16, 8, 12. Ahí está, muy bien. Ahora yo voy a simular que entre el nodo, a ver, dejen reviso rápidamente otra vez, 4 por 8, 32, 4 por 4, 16, 4 por 2, 24, 2, 1, 2, 8, 16. Muy bien. Entonces simulamos que entre el nodo A y el nodo B existe una fuente de alimentación. Entre el nodo A y el nodo B existe una fuente de alimentación. Entonces también que nos permite cerrar a la malla número 1. Entonces, tendríamos J1, tendríamos J2 y tendríamos J3. Ahí está, J3. J1, J2 y J3. Además, yo puedo... sí, hay que asignar sentidos arbitrarios a las bobinas. Se han asignado sentidos a las bobinas de manera totalmente arbitraria. Perfecto. Ahora sí. Vamos a calcular las impedancias propias y mutuas de malla. Empezaríamos con la malla 1. Impedancia propia de malla 1. Y decimos... ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia propia de malla?
Dice que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Porque tendríamos 6 más 32 más 16 menos 8. Entonces va 16 menos 8 es 8. 8 más 8i más 32i es 40. Tendríamos 6 más 40i. Entonces, 40. Más 40i. Ahora vamos a calcular la impedancia propia de malla 2. Tendríamos la impedancia propia de malla 2 me da 4, 4. Luego yo tendría 32 más 24 más 16. Entonces 32 más 24 me da 32 más 24 me da 32 más 20, 52. Más 4, 56. 56 más 16 es 72. 4 más 72, sí. Déjenlo reviso otra vez con el fin de anular algún posible error. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2 de impedancia propia de mallas? Que se sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos elementos pertenezcan a la malla. Empezamos con entre esta y esta. De acuerdo al sentido asignado a las bobinas, en ambos pasamos primero por bobina y después por marca. Y ambas bobinas, su sentido coincide con J2, por lo cual tendríamos más 2 veces de 8i, más 2 veces de 8i. Y más 2 veces de 8i me da, a ver, veamos, más 2 veces de 8i. ¿Coincide? Sí, coincide. Más 2 veces de 8i. Ahora, entre esta y entre esta. En ambas bobinas, de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a los elementos, pasamos primero por elemento y luego por marca. Y el sentido de la bobina 16i no coincide con J2, pero sí el de 24i, por lo que tenemos menos 2 veces de más 4. Menos 2 veces de más 4i. Esto nos da 4 más 72i. Que aquí tendríamos 16, pero aquí tendríamos menos 16i, pero aquí tendríamos menos 8i. 16i menos 8i me da 8i. 4 más 80i. 4 más 80i. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿está aquí alguna duda, pregunta? ¿No? Muy bien, sigamos. Vamos con la impedancia propia de malla 3. La impedancia 3,3. ¿Y qué dice la regla número 1? La regla número 1 de impedancia propia de malla 3 dice que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla. Entonces tenemos 16 más 24. 16 más 24 es 40. Más 12. 40 más 12 es 52. 52 más 8 es 60. 60i. Ahora vamos a tener que aplicar 3 veces la regla número 2. Entre esta y entre esta. Sí, 3 veces la regla número 2. Recuerden que la regla número 2 establece que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos elementos pertenezcan a la malla. Y dice, entre esta y entre esta, en ambas bobinas se pasa primero por la bobina y después por la marca. El sentido de la bobina de J de 24 coincide con J3, pero no coincide con la de 16 y no coincide con J3. De tal manera que tenemos un menos 2 veces de más 2i, ¿sí? Menos 2 veces, hagamos, menos 2 veces de más 2i, menos 2 veces de más 2i. Ya aplicamos entre esta y entre esta. Vamos entre esta y entre esta. Aquí nos podemos dar cuenta que ni entre esta bobina y esta bobina, ni el sentido de la de 2i, ni el sentido de la de 16i coincide con J3. De tal forma que tenemos no coincide y no coincide. Tenemos menos, no coincide y no coincide. Menos por menos, más 2 veces de algo que consideramos positivo. Porque en ambas pasamos primero por bobina y después por marca. Más 2 veces de más 2i.
Finalmente, entre esta bobina y esta bobina. De acuerdo al sentido asignado... me faltó asignar arbitrariamente sentido a esta bobina. Voy a hacer eso. De acuerdo al sentido asignado a las bobinas, aquí pasamos primero por bobina y aquí primero por marca. Primero por bobina y aquí primero por marca. Primero por bobina y por marca. Y ambas bobinas, su sentido coincide con J3, de tal forma que tenemos más dos veces, más dos veces de menos i y más dos veces de... ¿cuánto? Más dos veces de menos i es menos 2i. Entonces esta con esta se anula, esta con esta se anula y me queda 60i menos 2i, lo cual me da 58i. Muy bien. Ahora vamos con la impedancia mutua entre malla 1 y malla 2. La impedancia mutua entre malla 1 y malla 2, que también lo podemos expresar como 2,1, 1,2 o 2,1. Aplicando la regla número 1, tendríamos el elemento de 32i porque pertenece a ambas mallas. Decimos, su sentido de 32i coincide con J1, sí, coincide con J2, sí, coincide y coincide, más por más 32i. Ahora vamos a aplicar la regla número... la regla número 2 no aplicamos, a menos que aquí hubiera una bobina y estuviera acoplada magnéticamente con esta. Entonces vamos a aplicar la regla número 3. ¿Qué dice la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a malla 1 y el otro pertenezca a malla 2. La vamos a aplicar entre esta y entre esta, y creo que nada más, a ver, esta sí nada más pertenece a, y esta no pertenece, esta no pertenece, esta menos, y esta sí, pero esta no pertenece, esta sí, pero esta, a ver otra vez, esta entre esta sí, entre esta pertenece a 2, pero esta solo 2, no hay relación, esta no va a acabar, no. Entre esta y entre esta no pertenece a 1 y menos. Entre esta pertenece a 1. Entre esta y nada más. Y esta pertenece a esto no. Bien, lo vamos a aplicar entre esta bobina y esta bobina y entre esta bobina y esta bobina. Y decimos, de acuerdo a la... bueno, esta bobina de 32i pertenece tanto y que está acoplada con la bobina 24i pertenece tanto a malla 1 como a la malla 2. Sin embargo, esta bobina de 24i para la relación entre malla 1 y malla 2 solamente pertenece a la malla 2. Por lo tanto, la bobina de 32i se va con malla 1. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 32i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina 24i coincide con la J2? Sí. Coincide y coincide. Sería un positivo de algo que consideramos positivo, porque primero aquí pasamos por bobina y aquí también. Bobina, y entonces tendremos más 1 de más 8i. Sí, más 1 de más 8i. Y más 1 de más 8i es más 8i. Ahora vamos por entre esta bobina y esta bobina. La bobina de 24i pertenece a... La bobina de 24i pertenecería a malla 2 y la bobina de 16i pertenecería a malla 1. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 24i coincide con J2? Sí. ¿Sentido de la bobina de 16i coincide con J1? Sí. Es coincide y coincide. De algo que coincide es positivo. De algo que consideramos positivo, porque aquí pasamos primero por bobina y aquí también primero por bobina. Sería más 1 de más 2i. Más 1 de más 2i es más 2i. Finalmente, 32 más 8, 40. Más 2, 42. Y ahora vamos por la impedancia mutua entre malla 1 y malla 3. Entre malla 1 y malla 3 me da la impedancia mutua entre malla 1 y malla 3, la 1,3 o la 3,1. Y esto me da... Vamos a ver qué impedancia se... Bueno, si tenemos la impedancia propia que pertenece a las dos mallas es la de 16i. Sentido de J1 coincide, 16i coincide con J1, sí. Coincide con J2, no. Coincide y no coincide, más por menos. Y Zoom dice que esta sesión ya se va a terminar. Ahorita termino esta sesión y me reconecto en 5 minutos.